Damos la bienvenida a todos aquellos que se han conectado en esta mañana, los que están presentes aquí, también en la Iglesia de Familia Sirviendo a Cristo, donde estamos llevando a cabo estos estudios de la palabra del Señor, compartiendo de nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo es mi experiencia con Dios? Y la semana pasada habíamos hablado acerca de tener una relación de amor con Dios. Y esta mañana vamos a estar continuando con el tema de que Dios quiere tener una relación de amor con nosotros, una relación que es apropiada, una relación centrada en la Trinidad. Y eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana, la importancia de que nosotros podamos tener una relación con Dios, con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lo más hermoso que puede experimentar una persona es tener esta relación con Dios. Ser amado por Dios es la relación suprema, el éxito supremo y la posición más elevada de nuestra vida. Cuando tenemos nosotros esta relación con Dios, vamos a sentirnos realizados, completos. Vamos a sentir que tenemos propósito. Vamos a sentir que podemos compartir con otros de este amor. Lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros es llegar a conocerle y a entenderle a Dios. Si nosotros hiciéramos una comparación de nuestra vida con una escalera apoyada en una pared, y esta escalera nos enseñaría cuál es el proceso de la vida, y al llegar al tope de la escalera, llegar al fin de nuestra vida. Pero qué tremendo sería y qué tragedia sería que esta escalera estuviera apoyada en una pared equivocada. Y que lleguemos al final de nuestros días y no hayamos experimentado la felicidad, no hayamos experimentado la plenitud, no hayamos experimentado a Dios en nuestra vida. Y llegaríamos al tope de esta escalera y nos sentiríamos vacíos. Y ya no queda más por hacer. Tremendo sería vivir una vida y al final de esta vida decir, me he equivocado. Me he equivocado. Jesucristo viene a hacer la diferencia y Él es la escalera que nos lleva al cielo. Jesucristo es la escalera que nos pone en comunión con el Padre. Jesucristo es la escalera por la cual nosotros caminamos en esta vida, en este proceso, hasta llegar a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios apropiadamente,
nuestra vida va a estar centrada en Dios. Nosotros fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para tener una relación centrada en Dios. Esto es lo más importante de nuestra vida. Cuando esta relación con Dios es apropiada, todo lo demás se alinea a su propósito. Todo lo demás se alinea a su propósito. Pero si nuestra vida no está centrada en Dios, nos vamos a desviar. Si nuestra vida no está centrada en Dios, vamos a tomar caminos que simplemente nos van a llevar a perder el tiempo. Cuando nosotros no tenemos una vida centrada en Dios, experimentamos una baja autoestima, un sentido de rechazo. Y eso es lo que yo experimento cuando tengo una vida que no está centrada en Dios. Una pregunta que debemos hacernos es, si lo único que yo tuviera en esta vida es tener una relación con Dios, ¿estaría totalmente satisfecho? Quizás algunas personas podrían decir, bueno, a la verdad a mí me agradaría también tener relación con otras personas o hacer algo, o me agradaría tener un ministerio o algo para hacer. A nosotros nos gusta la acción. Nos sentimos inútiles cuando no estamos haciendo algo. Pero las escrituras nos enseñan que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, lo tenemos todo. Ser amado por Dios es la relación suprema, el éxito supremo y la posesión más elevada de la vida. ¿Por qué decimos que tener una relación con Dios es tenerlo todo? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11, el versículo 36, que es uno de los versículos que a mí me ubican. Siempre que me quiero tomar un ubicatext, tengo que leer este versículo, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos desubicamos, no nos desviamos y empezamos a hacer cosas que no nos llevan a un final feliz. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿prefiero tener todos los bienes del mundo o prefiero a Cristo? ¿Qué elegirías tú? ¿Todos los bienes del mundo o a Cristo? ¿Qué elegirías tú? Bueno, la Biblia dice que de Él son todas las cosas.
Al tener tú a Cristo, tienes todas las cosas, porque todas las cosas son de Él. Entonces, en lugar de escoger los bienes de este mundo, yo escogería a Cristo, porque Él es el dueño de todas las cosas. Si me hiciera la otra pregunta, yo prefiero el reconocimiento y aplauso de todo el mundo, o prefiero a Cristo. ¿Qué escogería yo? Yo escogería a Cristo, porque es por Él. Todo lo que yo hago, todo lo que yo anhelo ser, es por Él. Él es el motor, Él es el que me lleva. Yo sin Él nada puedo hacer. Dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Al separarnos de Cristo, yo pues pudiera retener o obtener el aplauso del mundo, el reconocimiento del mundo, o el reconocimiento de personas. Muchas veces nosotros buscamos que las personas nos reconozcan y sentimos un vacío cuando no somos reconocidos. Pero qué hermoso es que todas las cosas que nosotros las hacemos es por Él, por Cristo. Y en tercer lugar, puedo hacerme esta pregunta. Yo escogería tener un reino de mar a mar o tener a Cristo. La Biblia dice que para Él son todas las cosas. Para Él. Realmente tenemos que amar a Dios, el Señor, con todo el corazón. Tener una relación de amor con Dios nos lleva a tener una relación con el Padre Celestial. Y como Padre, Él es perfecto. O sea, en Él no hay ningún error. Los padres terrenales no son perfectos, cometen errores. Muchas veces nuestros padres terrenales nos hieren, nuestros padres terrenales nos fallan, nos desilusionan, nuestros padres terrenales muchas veces abusan de nosotros. Algunos tenemos recuerdos bonitos de nuestros padres, otros tenemos recuerdos feos que han causado heridas, que necesitan ser sanadas. Pero cuando nosotros venimos a conocer a nuestro Padre Celestial, encontramos en Él el amor perfecto. Y vamos a estar mirando algunas características del Padre Celestial, de mi papá, que es Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 5, y vamos a encontrarnos que el Padre Celestial es el que nos anima. El Padre Celestial es el que nos anima. Hebreos capítulo 12, el versículo 5, Hebreos 12, 5. Dice así Hebreos 12, 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí tenemos a un padre que nos anima a nosotros a ser mejores personas. Nos anima a que podamos participar de su santidad. No solamente que el Padre nos anima, sino también que el Padre es nuestro proveedor, el que provee para nuestras necesidades. Y vamos a ver eso en Mateo, capítulo 6, versículo 11. Mateo 6, 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor es nuestro proveedor. Él provee para cada una de nuestras necesidades. Fíjese en lo que dice Mateo 6, versículos 31 al 33, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor, nuestro Padre Celestial, es nuestro proveedor. Como Padre, Él también nos lidera, Él es nuestro guía. En Mateo capítulo 3, versículo 17, dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Señor está mirando todo lo que nosotros hacemos y Él nos guía. El Padre estaba complacido de la obediencia del Hijo. Y estaba complacido porque el Hijo hacía la voluntad del Padre. Dios nos lidera a nosotros. Dios nos dice qué tenemos que hacer. Lastimosamente no le hacemos caso, pero eso ya es otra cosa. Pero Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Él es nuestro líder. Nos da a través de su Hijo ejemplo de lo que tenemos que hacer. No solamente que Dios nos lidera, sino que también Dios como Padre nos enseña. Proverbios capítulo 4, versículo 14. Proverbios 4, 14. Dice así, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dios nos enseña. Él nos enseña cómo caminar por buenos caminos, no por malos caminos. Dios como Padre nos protege. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos,
¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, ni los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Vemos aquí cómo el Señor Jesús tiene misericordia. Tiene misericordia. Dice en el versículo 13, tenemos que aprender de la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros, Él nos protege. Jesús nos enseña que nuestro Padre también es nuestro ayudador. En Salmos 10:14, Salmos el capítulo 10, versículo 14. Dice así, Salmos 10:14. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti te acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Tú eres el amparo del huérfano. Dios es nuestro ayudador. Él es el que nos cuida. Si Dios cuida de los huérfanos, y nosotros dice la palabra de Dios que hemos sido adoptados como hijos de Dios, ahora tenemos al verdadero Padre Celestial. Hasta que nosotros no conocemos a Dios, no vamos a conocer al Padre perfecto. Él quiere ser nuestro Padre, Él quiere ser nuestro ayudador. Y por último, aprendemos de que Dios es nuestro amigo. Juan capítulo 15, versículo 15. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Somos amigos de Dios. Y Dios a sus amigos le revela las cosas que Él quiere que conozcan, que hagan. Dios es nuestro Padre y nos da el conocimiento que nosotros necesitamos para poder vivir la vida. Cuando entramos en esta relación de amor con Dios, experimentamos a Dios como nuestro Padre Celestial. Pero Dios quiere ser único. Dios quiere ser único. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así la palabra del Señor, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios quiere ser único. Él quiere tener el primer lugar. Dice Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 15. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste,
y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso de Jehová tu Dios en medio de ti será. Dios quiere ser único. Dios es un Dios celoso. Y tenemos que aferrarnos a Él. Él es el que nos provee, Él es el que nos guía, el que nos lidera, el que nos enseña, el que nos ayuda, el que es nuestro amigo, pero Él quiere ser único. No podemos nosotros tener a otras personas u otros dioses que guíen nuestra vida. Muchos de nosotros nos dejamos guiar por el Dios dinero. Muchos de nosotros nos dejamos guiar por otras personas. Muchos de nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios pensamientos y reemplazamos a Dios. Y dice aquí, cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios, porque Él es celoso. La tendencia humana que tenemos es la de olvidarnos de Él. Porque queremos ser independientes. Muchos de nosotros nos olvidamos que Él nos ayuda, que Él nos provee, que Él nos da. Y muchos de nosotros nos sentimos decepcionados a veces por personas que nos fallan, porque no hemos aprendido a confiar en Dios y a darle gracias a Dios por el trabajo que me da, por la provisión que me da, por la salud que me da. Como humanos tendemos a olvidarnos de estos beneficios que Dios nos da. Así que tenemos que tener esta relación de amor y dándole la prioridad a Dios. Mis hermanos, nuestra vida debe estar moldeada por Dios, por las cosas que Él hace y por las cosas que Él hará en el futuro. Debemos tener en cuenta de que Dios nos ha diseñado para la eternidad, no solamente para el tiempo presente. Y esto es algo que a mí me ha ayudado saber de que Dios no nos creó simplemente para vivir este tiempo, sino que Dios nos creó para vivir en la eternidad. El tiempo aquí en la tierra es un tiempo que Dios nos da la oportunidad para conocerle a Él. El tiempo que vivimos aquí en la tierra simplemente nos sirve para que Él vaya desarrollando nuestro carácter a su semejanza. Pero nosotros vamos a tener una eternidad con dimensiones más amplias. Después de la muerte, nosotros vamos a seguir aprendiendo, conociendo de Dios. Después de la muerte, nosotros vamos a continuar sirviéndole a Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis de que nosotros vamos a reinar con Él por 1000 años y vamos a ser reyes y sacerdotes.
Si nosotros queremos aprender a vivir aquí en la tierra, como dice uno de los escritores de liderazgo, todo líder comienza con el fin en su mente. Un verdadero líder sabe a dónde va a llegar, sabe a dónde va, sabe cuál es la meta. Y para nosotros, la meta debería ser la eternidad. Nuestra meta a corto plazo va a ser el milenio. Cuando nosotros reinemos con Él, nosotros sabemos que la iglesia va a ser arrebatada, es decir, va a ser llevada por el Señor Jesús. Y allí el Señor nos va a dar a nosotros galardones. Estos galardones van a ser reconocimientos y capacidades que el Señor nos va a dar a nosotros para que podamos servirle a Él cuando Él esté reinando aquí en la tierra. Es decir, que nuestro ministerio va a continuar. El ministerio aquí en la tierra es pasajero. ¿De qué se trata tener un ministerio aquí en la tierra? ¿De qué se trata servirle a Dios aquí en la tierra? Es simplemente un preparativo y un entrenamiento para que lo que nosotros vamos a estar haciendo allá. El objetivo que Dios tiene con nosotros hoy, en el presente, es formar a hombres y mujeres fieles. Y la Biblia dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El objetivo que Dios tiene con nosotros es formar fidelidad. Dios nos da a nosotros responsabilidades aquí en la tierra para que nosotros podamos serle fieles en lo poco. Y en lo poco que Él nos da tenemos que serle fieles para que Él nos ponga en lo mucho allá. Para que nosotros le sirvamos y reinemos juntamente con Él. Yo les hago esta pregunta. Si usted sabe de que va a estar con el Señor sirviéndole a Él en el milenio, ¿no le parece que debería ir aprendiendo desde ahora? Porque dice la palabra de Dios, y a mí me impacta esto, ¿no? Que solo las personas fieles van a ser las que le van a servir a Él. Son aquellos que vencen. Hay un ejemplo, vamos ahí, estaba leyendo esto en Apocalipsis capítulo 19. ¿Quiénes son los que se van a sentar y juzgar allí en el reino milenial? ¿Quiénes son? Y me llamó la atención, justamente esta mañana estaba ahí mirando. Dice Apocalipsis 20, versículos 4, versículo 4, es un versículo largote. Dice así, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, ¿quiénes son los que se van a sentar a juzgar? Los que permanecieron fieles durante la tribulación y pusieron su cabeza literalmente por Cristo. Fueron decapitados. Ellos que eran fieles, cuando resucitaron y el Señor Jesús les dio la responsabilidad, dice ahí, de sentarse en tronos y juzgar a los fieles. Versículos 5 y 6 nos explica, y ahí entramos nosotros también. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo va a ser esta primera resurrección? Bueno, la primera resurrección se compone de dos fases. La de los que resucitan en el rapto, cuando Jesús viene a buscar a su iglesia, y los que resucitan justo después de la tribulación. Somos parte de la primera resurrección que el Señor Jesús les llama la resurrección de vida. Cuando nosotros resucitemos, vamos a ser evaluados por Cristo en el tribunal de Cristo y el Señor allí nos va a dar galardones, capacidades para servirle a Él, capacidades para servirle a Él. Así que, si esto es una realidad que viene, ¿cómo debemos vivir ahora? Dios quiere que yo tenga una relación con Él y que yo piense en estas cosas que vienen, en la manifestación de su reino. Qué hermoso que es eso. En muchos de nosotros el pasado ha influenciado. Y cuando nosotros vivimos con los pensamientos en el pasado, nos detenemos. Empezamos a vivir solo para las cosas del presente y no del futuro. Cuando nuestra mente se concentra en el pasado y vive de acuerdo a las experiencias del pasado, usted va a permitir que el pasado moldee su vida. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir moldeados para el futuro. Dios nos está dando forma a nosotros para que vivamos en el futuro. Él está dándonos forma. Y dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Dios se manifiesten, serán como estrellas. ¿Qué quiere decir eso? En el futuro nosotros vamos a ser los guías, los líderes de aquella población que no conozca al Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos va a poner a nosotros allí para guiar, para reinar. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Muchos de nosotros solamente vivimos para el hoy. Así que ahora yo sé que Dios me moldea para estos acontecimientos futuros. Yo un día quiero escuchar la voz de Jesús diciéndome, siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí me doy cuenta de que no importa qué tan grande sea tu ministerio, qué tanta gente asiste a la iglesia, como yo siempre digo, las recompensas del Señor no dependen de los resultados que tú tengas aquí. Las recompensas del Señor dependen de la fidelidad a Él. Eso es lo más importante para Dios en este momento, que seas fiel. El apóstol Pablo, si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 14, él tuvo una lucha con su pasado. Él tuvo tanto éxito antes de ser cristiano que él fue llamado fariseos de fariseos.
Y ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 14, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Fíjense en el pasado del apóstol Pablo. Y él tuvo una lucha. Cuando él llegó a conocer a Jesucristo, él tuvo una lucha y él quería hacer lo que el bien, pero no podía hacer, dice el apóstol Pablo. Porque estas cosas del pasado en la vida del apóstol Pablo le frenaban. Él era muy admirado socialmente, él era muy admirado por los éxitos que él tenía como hombre. Pero fíjense en qué es lo que pasó cuando él vino al conocimiento de Cristo. Dice en Filipenses, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro pasado queda atrás. Ya no somos moldeados de acuerdo a nuestro pasado, ahora nos entregamos para vivir para Cristo. Porque lo único que nos interesa a nosotros es ganar a Cristo, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué es ganar a Cristo? Ganar a Cristo quiere decir que la vida de Cristo se manifiesta en mí. Yo cada día quiero más y más que la vida de Cristo se manifieste en mí. Y termina el apóstol Pablo diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una esperanza, hay un futuro. Tenemos que estirarnos hacia adelante. No dejarnos llevar por el pasado. Tenemos que estirarnos, olvidarnos lo del pasado. Olvidarnos de aquellas cosas que quedaron atrás. Inclusive de aquellos triunfos. Inclusive de aquellas cosas en las que tú te sentiste que estabas haciendo la voluntad de Dios. Tú tienes que seguir adelante porque aún hay más cosas. Hay mucho más para alcanzar. Yo me extiendo hacia lo que está adelante. Ahora mi meta es ser parte del reino de Dios, serle fiel a Él y ser tomado en cuenta para reinar con Él. Esa es mi meta. Francis Chan, en su libro para el matrimonio, nos dice que el matrimonio consiste en ayudarnos mutuamente, el esposo y la esposa, para presentarnos un día en el tribunal de Cristo. Esa debería ser la meta en el matrimonio. Ayudarnos a que podamos un día presentarnos delante de Dios y poder escuchar la voz de Cristo. Ven, mi siervo fiel. Y en el matrimonio estamos para eso, para animarnos a serle fiel al Señor. La pregunta es esa, ¿no? En nuestros matrimonios nos estamos ayudando para serles fieles a Cristo o somos una piedra de tropiezo para nuestro cónyuge, para que no sea como Cristo
para que no alcance las cosas que Cristo tiene para él o para ella, debemos extendernos hacia lo que está delante. Nos dejamos llevar por el pasado o por las necesidades del presente y el futuro lo ignoramos totalmente. Para nosotros el futuro es la realidad. Nosotros solo estamos de paso aquí en la tierra. ¿Cuáles son algunas de las características en tu vida que están frenándote para que no te estires hacia adelante? ¿Cuáles son algunas de las características en tu vida que te están impidiendo a estirarte para alcanzar ese futuro que Dios tiene para nosotros? ¿Tu éxito aquí en los estudios? ¿Tu posición social? ¿La admiración que te tiene la gente? ¿El poder religioso que tú tienes? ¿La posición religiosa que tú tienes? El apóstol Pablo dice que todas esas cosas las tuvo como basura. Al compararle con el conocimiento de Cristo y poder experimentar el poder de la resurrección, todas las cosas de esas él las dejó atrás. Nuestra meta debe ser estar en Cristo, ser hallado en Cristo, ser como Cristo. Esto es lo que yo tengo que perseguir en mi vida. Estar en Cristo, ser hallado en Cristo y ser como Cristo. Esto me hace recordar de nuestro querido hermano Tim Van. Siempre que viene y se queda en nuestra casa, yo en las mañanas le pregunto, ¿cómo estás, Tim? Y Tim me dice, estoy en Cristo. ¡Wow! Estoy en Cristo. Estoy invirtiendo mi vida para la eternidad por medio de compartir el Evangelio y hacer discípulos y ser para la edificación de la Iglesia de Cristo. Estoy invirtiendo mi tiempo, mis recursos y mi vida en eso. Debemos ser intencionales nosotros en el avance del reino de Dios. He tomado la decisión para este siguiente año. Me estoy preparando para este siguiente año, para poder escribir algunos libros de lo que el Señor me ha permitido aprender, enseñar, y estoy tratando de pensar en cómo estos libros pueden ser de bendición, tanto para los que no conocen a Cristo como para los que conocen a Cristo. Así que oremos para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos muestre que podamos ver el futuro en su palabra, para que vivamos de acuerdo a la eternidad y no al presente o el pasado, y que podamos ser cada uno de nosotros instrumentos para la extensión del reino. Y eso es lo que sucederá en nuestras vidas cuando nosotros podamos desarrollar esta relación con el Dios Trino, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Termino leyendo un versículo que ha sido de bendición para mi vida en estos días y que ya he compartido con algunos hermanos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios 13, 14. El último versículo de Segunda de Corintios. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Creo que nuestra relación con Dios, esta relación íntima con Dios, la vamos a experimentar cuando aprendamos a apreciar la gracia del Señor Jesús en nuestras vidas, el amor de Dios en nosotros y la comunión del Espíritu. Es decir, la guía del Espíritu, la presencia del Espíritu, los pensamientos del Espíritu, las oraciones en el Espíritu, la llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu. Todas esas cosas que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas para que podamos estar en comunión con el Hijo y con el Padre, son las que nos va a ayudar a nosotros a vivir de acuerdo a su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos hablas, Señor, por tu palabra, porque nos impulsas, nos desafías, Señor, a que podamos amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, queremos ser hijos que tienen un Padre celestial. Queremos estar conscientes de tu amor, de tu provisión, de tus cuidados. Señor, obra en nuestras vidas para que esta relación contigo sea real, genuina. Que no estemos pensando, Señor, en lo que otros piensan o en las cosas que podemos alcanzar a obtener, sino que podamos disfrutar de ti. Disfrutar de tus cuidados, disfrutar de tu provisión, de tus enseñanzas, de tu guía, disfrutar de tu palabra, disfrutar de las cosas que tú nos enseñas. Señor, que tú realmente seas nuestro Padre. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Estaremos en el próximo domingo siguiendo estos estudios que son una bendición para mi vida y espero que sean para la de ustedes. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.